Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os apetece un nuevo plataformas? ¿Con un toque oscuro en 2D? ¿Y qué tal un Metroidvania? ¿O preferís un Souls-like con algo de RPG? Pues si juntamos todo esto, nos sale algo muy parecido a Mandrágora Whispers of the Witch 3. Un nuevo título muy interesante que está a punto de salir y que ya he podido probar su demo. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Mandrágora, como ya os he dicho, es un juego con varias combinaciones de géneros, pero podríamos decir que es, ante todo, un Souls-like. Vamos a jugar con vista lateral en un 2.5D muy chulo. Los gráficos se ven muy bien con esa ambientación oscura llena de detalles, con el característico mundo mágico de espadas y brujería. Todo es como un cuento y podría recordar su estilo visual a un Ori o un No Rest for the Wicked, salvando las distancias, claro. ¿Y de qué va la historia? Pues dentro de la ciudad han encerrado y torturado a una bruja. Nosotros somos un inquisidor y en un momento de compasión matamos a esta bruja para parar su sufrimiento. Nuestro superior no está nada contento con esto que hemos hecho, ya que quería sacar más información de la mujer. Pero decide no ejecutarnos y nos manda una misión en la que debemos buscar y capturar a la hermana, la otra bruja. A esta misión se unirán otros inquisidores, cada uno buscaremos por una zona del reino. Vale, pues una voz en nuestro interior nos dice que vayamos a buscar al pantano de Grabship. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento que alguien siempre está conmigo? Quizás la bruja que maté tiene algo que ver. La verdad es que la trama te empieza enganchando y puede que sea interesante de seguir. Aunque lo que de verdad importa en estos juegos es, por supuesto, la jugabilidad. Bueno, pues este Mandrágora tiene un combate muy Souls, con un creador de personaje en el que podremos elegir entre 6 clases, como por ejemplo vanguardia o hechicería, y cada una de estas clases pues nos da unas estadísticas y una habilidad inicial. Como el gancho de vanguardia, por ejemplo. Más adelante podremos subir de nivel y nos encontraremos un árbol de talentos en los que subiremos la vitalidad, el aguante, la defensa, la fuerza y muchas cosas que están por ver, ya que el árbol es grande. También encontraremos durante la partida comerciantes con los que podremos comprar o vender o mejorar nuestro equipo o incluso fabricar. Iremos encontrando materiales necesarios para esto y podremos conseguir pues nuevas armaduras o armas. Por lo tanto, pues tiene ese punto RPG que me gusta. Otra cosa importante en este Mandrágora va a ser su exploración, con zonas y caminos divergentes que no sabemos qué podemos encontrar. Para esto, al principio puede venirnos bien el gancho, aunque si elegís otra clase no os preocupéis, simplemente tendréis que esperar un poco, pero el gancho lo tendréis y podréis subir a zonas antes imposibles. En eso reside su punto de Metroidvania. Deberemos volver a zonas que antes no podíamos pasar cuando tengamos la herramienta adecuada. Debéis saber que el juego puede ser lo complicado que deseéis, ya que aquí sí te dan la opción de bajar la dificultad.
Podremos bajar la salud o el daño del enemigo, por lo que puede ser una buena alternativa para todos aquellos que les guste este género, pero sufren demasiado y no pueden terminarlos nunca. Pues está claro que lo normal es no tocar esto, pero no me parece mal que lo hayan añadido. Si jugáis con la dificultad normal del juego, ya os puedo decir que vais a morir mucho. Y eso es lo que a la mayoría de nosotros nos gusta, ¿no? Los amantes del Souls-like disfrutamos sufriendo y cuando conseguimos alcanzar nuestro reto, pues eso es súper gratificante. Vamos a tener parry, esquivos, la típica estamina, las zonas de descanso, o sea, un Souls. Pues esto es Mandrágora Whisper of the Witch Tree, un Souls-like con un estilo visual muy bonito, con espadas, magia, con una interesante historia a priori, con una música bastante guapa, con mucha exploración, niveles de personaje, habilidades... Esto pinta muy bien, ¿no? El juego sale el 17 de abril de este 2025 para PlayStation 5, Switch, PC y Xbox Series. Solo me queda recordaros lo importante que es vuestro me gusta para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.